residuos, ¿verdad? Los residuos biológico-infecciosos. Infecciosos lo vamos a ver por qué. Son los desechos de lo que nosotros, de los procedimientos que estamos nosotros llevando a cabo, ¿sí? Y generalmente siempre van a ser peligrosos desde muchos puntos de vista. Así como nosotros conocemos en nuestro medio ambiente que hay animales preciosos, animales que tienen colores vivos, ¿verdad? Que nos invitan a agarrarlos, ¿verdad? A tomarlos, a poderlos explorar. Sin embargo, los colores indican mucho para ellos y para nosotros. Para ellos, como son colores de protección, son colores de decir al que se quiera atrever a tomarlo, ¿verdad? Incluyendo a otros depredadores de que hay peligro, ¿verdad? ¿Quién no ha visto las ranas bonitas de colores como estas que tenemos aquí en las ilustraciones, ¿verdad? En las fotografías. Nos invitan a poderla tomar, a explorarla, pero son muy venenosas, ¿verdad? Algunos moluscos, ¿verdad? Y son importantes para nosotros el identificarlas, que esto quiere decir que hay peligro. Ustedes en nuestra facultad van a rotar por laboratorios. Todos los laboratorios de nuestra facultad, de las distintas carreras, ¿sí? Tienen que ver con el manejo de residuos biológico-infecciosos. Ustedes van a rotar por el laboratorio de bioquímica, el laboratorio de microbiología 1 e inmunología, ¿sí? 1 y 2, o sea, primer año y segundo año. Luego, histoembriología, trabajan con un material propiamente tratado para convertirlo en laminillas y ustedes poder revisar esas laminillas y buscar células específicas, ¿verdad? Y entonces ese también es un tipo de material biológico infeccioso, ¿verdad? Esos materiales en histología están cubiertos, pero en el momento de que se rompan, se fracturen, podemos tener fuga de ese material. Y por lo tanto hay que irlo desechando. Tienen otro laboratorio también, que es el laboratorio de morfología disección del segundo año, que también ahí tenemos el manejo de residuos biológico-infecciosos. También ustedes desde primer año, sí, van a empezar a rotar en consultorios médicos de práctica clínica. Cuando ustedes ya estén en tercer año, a partir del tercer año, sus rotaciones van a ser en hospitales de concentración generales, sí, como los que ustedes ven esta propuesta dentro de lo que son estas fotografías, ¿verdad? Y en ese sentido es importante para nosotros que ese manejo, ustedes futuros médicos, médicas, ¿verdad? Que van a rotar en estos hospitales también, las normas son establecidas drásticamente, duramente, ¿sí? Y que tenemos nosotros que respetarlas. En todos los hospitales se lleva a cabo esto. La facultad, que tiene también clínicas multidisciplinarias periféricas, también se lleva a cabo esta norma de aplicación para el manejo de residuos biológico-infecciosos. Por eso es importante para nosotros que ustedes sepan, que empiecen a introducirse. No es fácil, hay que estudiarla, hay que estarla viendo de manera continua para que se pueda llevar a cabo toda esta actividad que ustedes van a tener que contribuir a respetarla. ¿Qué son los residuos peligrosos biológico-infecciosos? Pues bueno, van a ser todos aquellos que van a generarse durante las actividades asistenciales de la salud, en humanos o en animales, ¿verdad? Y en centros de salud, en los consultorios, ¿verdad? Públicos o privados, en los centros de salud, en los hospitales, en las clínicas familiares, en cualquier tipo de laboratorio clínico, laboratorios de investigación como los que tenemos en nuestra facultad, sí, laboratorios de enseñanza como los que hemos mencionado. En nuestra facultad también tenemos bioterios, ¿verdad? Y que se consideran como centros de enseñanza e investigación. Por eso es importante que nosotros vayamos involucrándonos. ¿Cuál es el contenido
de estos residuos. Los contenidos son muy fáciles, ¿verdad? ¿Quién no ha visto que le saquen una muestra de sangre, una jeringa con una aguja, que quede el algodón o la gasa impregnado en sangre? ¿Quién no ha visto algunos tubos donde colectan la sangre para una muestra clínica, una bolsa de sangre, ¿verdad? O bien que a alguien le hayan extirpado un órgano del cuerpo humano, ¿verdad? De su cuerpo. ¿Y todo esto va a representar un riesgo para la salud y el ambiente? Claro que sí. ¿Por qué? Yo no sé de qué está enfermo y de quién es esta sangre, ¿verdad? Y qué enfermedad pueda tener. Y yo si estoy sano, yo humano estoy sano, ¿verdad? Me puedo contagiar de alguna enfermedad infectocontagiosa importante. También si le sacaron una vesícula, ¿verdad? Un apéndice, un cálculo, ¿verdad? Le hicieron una cirugía y le sacaron un órgano o le realizaron una biopsia, le sacaron un pedacito, ¿verdad? Son materiales que potencialmente se pueden considerar como de riesgo para el individuo, para el humano. Por eso es que es importante que nosotros, ustedes, ¿verdad? Y todos en conjunto podamos aprender y tengamos que estar revisando qué es, para qué sirve, cómo se hace, ¿verdad? Cómo se identifica y que justamente tenemos nosotros que estar revisando de manera continua y que además esos residuos, el color nos va a indicar, como ustedes lo ven, rojo, peligro, ¿verdad? Y en ese sentido, pues por eso todos tenemos que estar estudiando y revisando. ¿Qué vamos a estudiar y qué vamos a revisar? Ah, pues resulta que para considerarlos como residuos biológico infecciosos, ¿verdad? Esto se encuentra normado a través de la norma 87 de Semarnat, de la Secretaría de Salud, y esta norma es la norma oficial que aplica a todo esto que acabamos nosotros de mencionar. Es sumamente importante que el primer componente de los fluidos corporales es la sangre y que es la más común encontrarla, verla o tener referencia en bolsas, los que se transfunde, ¿verdad? Que debe de estar resguardada a cierto tipo de refrigeración, ¿verdad? Y que además los componentes también de la sangre, como serían las plaquetas, ¿verdad? El plasma, ¿sí? Y algunas otras células, cualquiera que se mencionen, sí, forman parte del tejido, ¿sí? Hematopoyético, que es la sangre, y todos sus componentes. Y estos van a estar principalmente de manera líquida, ¿verdad? Pero como ya vimos, hay algunos otros sólidos. Y también la sangre se cuaja, ¿verdad? Se hace dura. Y entonces, ¿qué tengo que hacer también cuando yo llegue a encontrar algo de esta naturaleza, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que nos la debemos de aprender, la debemos de ir estudiando, la debemos de ir aplicando la norma 87 del manejo de residuos biológico-infecciosos, ¿verdad? Y que entonces es importante que además dijimos que en los laboratorios de microbiología del primer año, microbiología del segundo año, vamos nosotros a encontrar, sí, cultivos. Resulta que ustedes en el primer año van a aprender a hacer cultivos, van a aprender a ver bacterias, ¿verdad? Hongos, parásitos, todo tipo de ser microscópico que solamente lo vamos a poder ver a través de estos cultivos que ustedes van a realizar en el laboratorio, que se le tiene que dar un seguimiento, ¿sí? Y que además lo tienen que manejar sumamente con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque van a trabajar con algunos agentes que son productores de enfermedades y que si no sabemos manejarlos, pues nos podemos contagiar. Cuando ustedes obtienen estos cultivos como los que se ven en la imagen,
Bueno, ustedes hacen las lecturas, ya ustedes aprenderán a realizar las lecturas, pero también existe la otra situación. ¿Qué sucede cuando yo ya le tomé la lectura? Estas cajas las he hecho, ¿dónde las voy a desechar? ¿Verdad? ¿Dónde las voy a poner? ¿Qué debo de hacer? Pues también en la norma está establecido qué tengo que hacer cuando ya las tengo que desechar. Y para poderlas desechar, pues tienen también otro tratamiento de neutralización de estos agentes infecciosos, ¿verdad? Pero también los utensilios que nosotros estamos utilizando, llámense las jeringas, en este caso para sembrar lo que acabamos de ver, sí, los cultivos, necesito yo, sí, este instrumental que son asas, ¿verdad? Son asas para sembrar, ya aprenderán ustedes a utilizarlas, se convierten en material desechable en muchas de las veces, al igual que todo el demás material que se suele utilizar para poder sembrar. Esto quiere decir que todos los utensilios que nosotros utilizamos para poder manejar alguno de estos fluidos o de algunos agentes, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿verdad? Nos pueden transferir, sí, y nos pueden inocular a nosotros un tipo de enfermedad y esos agentes biológico-infecciosos, pues para muchas personas son letales. Hay algunos otros residuos, como mencionábamos, que son las muestras, los especímenes que se sacan después de un acto quirúrgico, ¿verdad? Que son los órganos, los tejidos que se le han sacado a algún individuo por algún padecimiento específico. Estos tejidos que pueden ser a través de pequeñas muestras, pequeños trozos del órgano, ¿verdad? Sí, y se llaman biopsias o del órgano completo, sí, que se estirba a través de ese proceso quirúrgico, una cirugía, sí, es importante para nosotros también dar ese manejo y ese manejo debe de ser a través de la norma 87 del manejo de residuos biológico infecciosos. Es importante que también, aunque la pieza se conserve en formol, ¿sí? Es importante que sigue siendo potencialmente infeccioso. Algunas otras muestras, como podría ser la orina, la saliva, ¿verdad? Que son de las más comunes, sí, son muestras que aún así llevan microorganismos, ¿verdad? De los que acabamos nosotros de mencionar, o alguna muestra de tipo histológica o citológica, y los más comunes, pues sangre, orina y excremento. Es importante para nosotros que ese manejo de los residuos patológicos también involucra a cierto tipo de animales. En nuestra carrera de médico cirujano, hoy en día ya no trabajamos con especímenes animales, ¿sí? Conejos, ratas, ratones, ¿verdad? Sí, perros o algún otro animal. Más sin embargo, algunas de las preparaciones que nos hacen a nosotros, sobre todo para microbiología, tiene que ver con algunos animales. Y en algunas otras carreras ustedes podrán ver dentro de nuestra facultad que también trabajan con algunos animales de experimentación, como son los ratones, las ratas, ¿verdad? Las gallinas, los pollos, incluso los embriones de pollo, para preparar, sí, algún cultivo que se requiera para alguna de las prácticas, sobre todo de microbiología. Y como les decía, pues son agentes enteropatógenos y que estos principalmente pues se encuentran para el manejo, sí, en nuestros laboratorios, ¿verdad? En nuestros bioterios y que sirven de experimentación con protocolos ya bien explorados, bien confirmados, sí, que son nuestros manuales, ¿verdad? Donde vienen las prácticas de experimentación y debemos nosotros de cuidar este aspecto. Los residuos no anatómicos, sí, van a ser todos aquellos que son los recipientes, bolsas de sangre, jeringas, ¿verdad? Frascos, tubitos,
¿sí? Que puedan contener la sangre líquida fresca de la que pudo haberse escapado, ¿verdad? En ese momento de la toma de la muestra. ¿Algún otro material de curación? Sí, que sobre todo tiene que ver con las gasas, ¿verdad? Los algodones, las torundas, ¿verdad? O que haya goteado sangre fresca de donde nosotros la estamos extrayendo y que bueno, son finalmente, como les decía yo, son fluidos corporales, ¿verdad? Pueden ser líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entre otros. Todo lo que venga del cuerpo humano. Es importante para nosotros identificarlo, pero también algunos otros materiales de desecho que contienen estas secreciones, ¿verdad? El esputo o la saliva, ¿verdad? Las secreciones pulmonares, cualquier otro recipiente que pueda contener algún tipo de fluido, ¿verdad? Algunos de ellos tienen un diagnóstico importante de infecto contagioso. En ese sentido, por ejemplo, la tuberculosis, ¿verdad? Es una de ellas. ¿Y dónde es donde nosotros vamos a estar al pendiente? Pues al pendiente en la norma. La norma también a veces en el seguimiento de salud pública, de epidemiología, en Secretaría de Salud, sí llegan a darnos algunos boletines y nos los mandan cuando estamos muy directamente relacionados con ellos, sí, o en la empresa en donde estamos nosotros trabajando, ¿verdad? Puede ser ISSSTE, puede ser seguro, y si yo estoy en el área de epidemiología, medicina preventiva, pues ahí me lo van a dar más prontamente que si estoy alejado de estos lugares. ¿Cómo me lo van a dar? Pues mediante boletines o medio memorándums que son de tipo interno para que nosotros tengamos conocimiento de esto. Estas imágenes que ustedes ven, ¿se les hacen conocidas? Claro que sí, últimamente, en los últimos años, que hemos vivido pues la pandemia de COVID-19, ¿verdad? De ese virus letal en donde nos vimos involucrados todos los del personal de la salud con medidas muy extremas como las que ustedes ven. Si hace 4 años nos hubieran dicho que iba a suceder algo, pues no lo hubiéramos creído, porque el único lugar en donde se trabajaba de esta manera era en infectología, ¿verdad? Ahí el extremo de la seguridad siempre se va a dar en beneficio del paciente y por supuesto del personal. Por eso es importante que nosotros tengamos presente todo esto, porque todos esos materiales desechables también se ven involucrados y se manejan a nivel de la norma 87. Nosotros no podemos ver con nuestros ojos los microorganismos, ¿verdad? Y no sabemos si esté realmente el individuo enfermo de una enfermedad infectocontagiosa, pero debemos de aplicar la norma precisamente para protegernos y proteger al paciente y poder llevar a cabo, sí, esa separación de esos materiales, ¿verdad? Sobre todo aquellos que tengan alguna sospecha importante. Algunos materiales absorbentes, ¿verdad? Como cuáles podrían ser. Esos materiales absorbentes que se ponen para protección, yo les decía, aquí tenemos una jaula con gallinas, ¿verdad? Porque en algún laboratorio se llega a utilizar. Sí, en campo 2 en biología hay una especialidad que es de animales mamíferos como los murciélagos, ¿verdad? Y entonces todo lo que tenga que ver con su conservación, pues tiene ahí algún material que puede absorber algunos de los fluidos. ¿Cuáles serían en los animales? Pues la orina y el excremento, ¿verdad? Y algunos otros animalitos que nos suelen, que suelen ser de gran utilidad para nosotros, para algún experimento o para alguna preparación y que tienen algunos agentes enteropatógenos. Por eso es importante que nosotros lo sepamos. Los, los objetos punzocortantes, ¿verdad? ¿Quién no ha visto y quién no se ha sometido a una aguja? Sea para sacarnos una muestra de sangre o sea para inyectarnos algún tipo de fármaco, ¿verdad? Y asimismo,
todo tipo de estiletes o bisturís, mangos de bisturís, ¿verdad? Todo tipo de jeringas, chicas, medianas, grandes, cortas, largas, ¿verdad? Todo tipo de jeringa que tenga que ver con el sangre, ¿verdad? Y en ese sentido es importante para nosotros saber que tanto las hojas de bisturí, las lancetas y las agujas de cualquier tipo de jeringas pertenecen al grupo de los punzocortantes. Hay algunas otras cosas que a lo mejor no nos acordamos en este momento. Bueno, esta ilustración es para que podamos ver que los tubos capilares que se trabajan para muestras muy específicas de microgotas que se trabajan como microgotas, ¿verdad? Lo que absorbe un capilar. Y algunas navajas, ¿verdad? Algunas lancetas, en su mayoría todas, algunas agujas de sutura o cualquier tipo de aguja que tenga que ver con los procesos médicos, ¿verdad? Agujas de acupuntura, algunos estiletes, catéteres, ¿verdad? Los mangos de bisturí y bisturís, tanto los que se esterilizan como los que son desechables. Y agujas hipodérmicas, todas las que tienen las jeringas para poder aplicar fármacos o para poder poner, sacar, extraer alguna muestra. Sí, las agujas que ya habíamos mencionado de tatuajes y las agujas y jeringas desechables. Por ahí todavía existen algunas agujas de jeringa que no son desechables, que se tienen que esterilizar, son de acero, ¿sí? Las antiguas que nosotros conocíamos y tienen una viabilidad, ¿verdad? Se tienen que esterilizar, pero cuando ya no es posible, pues igual son objetos punzontes que hay que darle un manejo adecuado y es un manejo adecuado para poder llevar a cabo, sí, la eliminación del mismo. Ese material de vidrio que es utilizado, que se nos rompe, que se estrella, sí, y que tuvo y que tiene que ver con sangre, se tienen que desinfectar, esterilizar antes de poner en los contenedores correspondientes, porque dijimos que toda la sangre y todos los fluidos se tienen que neutralizar. Entonces, en ese sentido, sí, todos los residuos tienen una clasificación. Y esos residuos, a través de la clasificación, tiene el nombre del residuo, en qué estado la estoy encontrando, si es líquido o es sólido y qué es, ¿verdad? ¿Cómo lo debo de envasar? Si lo debo de envasar en un recipiente o en bolsas, ¿verdad? Bolsas de polietileno y esas bolsas tienen colores, esos recipientes herméticos tienen colores y se basa el manejo de los residuos biológicos infecciosos a través de colores. El más común que dijimos es el rojo, ¿verdad? La sangre es un tipo de residuo, su estado generalmente es líquido, ¿sí? Y generalmente se va a guardar en recipientes herméticos y es de color rojo. Algunos cultivos y cepas también que son infecciosos, ustedes vieron unos cultivos al inicio, son agares, son cajas de Petri con agares, y vieron algunas bolitas por ahí o rayitas de colores, esas son las cepas de los agentes infecciosos, se tienen que neutralizar, están generalmente en un estado sólido y se tienen que depositar en bolsas de polietileno, también rojos. En el laboratorio de morfología del segundo año de la carrera, ustedes van a estar trabajando con material biológico humano, alias cadáver humano. Y en ese sentido vamos a trabajar haciendo disecciones. Pero cuando hay necesidad de poder o de tener que retirar alguna parte de esa disección, ¿sí? Entonces estamos nosotros recurriendo si es sólido o es líquido, dependiendo ya sea en recipiente o en bolsa de tipo amarillo.
Aquí en nuestros laboratorios es el único que maneja esto y todos los demás son bolsas rojas y en algunos bolsas negras. ¿Qué quiere decir la bolsa negra? Ah, pues que es basura común, ¿verdad? La basura que se va al municipio, como la que tiramos nosotros en casa, ¿sí? Y entonces aquí tenemos nosotros, se aplica la norma y no les he hablado de algo que nos va a estar vigilando dentro de nuestra facultad. Resulta que además del manejo de los residuos biológico-infecciosos, tienen un costo para la facultad, ese manejo, esa recolección, ¿verdad? Ese traslado lo maneja una empresa. Pero también, si nosotros, desde el punto de vista académico, tenemos otro órgano que vigila que todo vaya y se aplique conforme a la norma que se llama Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad. Todas está aplicado en todas las carreras y a través de ellos nos vigilan a todas las carreras en todos los laboratorios de acuerdo a las prácticas que respetemos y clasifiquemos estos residuos conforme a la norma, conforme a lo que está establecido y como ustedes pueden ver en esta tabla. Asimismo, sí hay lugares que tienen más riesgo, hay ciertos laboratorios que tienen más riesgo y son de enseñanza. Nosotros estamos en el grupo 1, que es escaso riesgo individual y comunitario. Sí, es un laboratorio básico como los que les acabo de mencionar, en donde ustedes van a ir rotando el primer año, desde el primer año. Y entonces a este apartado se le llama enseñanza básica, ¿verdad? Y en ellos vamos a poder manejar algunas bacterias, virus y parásitos, como la Escherichia coli en excremento, igual que la Entamoeba coli, ¿verdad? Que es un parásito. Y en ese sentido, bueno, pues ahí van a quedar solamente inertes cuando ya se hayan utilizado y se les dé el tratamiento adecuado para dejarlas neutras, ¿verdad? Que no tengan ya la infección. Y en el grupo 2, nosotros sí se va a encontrar un riesgo individual moderado o riesgo comunitario. Acuérdense que es el lugar donde trabajamos y la comunidad que vive alrededor, por eso se dice comunitario en este sentido. Y aquí nosotros lo vamos a tener, la carrera de médico cirujano lo tiene, pero principalmente en los laboratorios de diagnóstico, ¿sí? O en los hospitales de primer nivel de atención. Entonces, estamos nosotros ubicados en dentro de esta tabla de grupo de riesgo, tanto en el 1 como en el 2. Si estoy en la facultad, pues es el de enseñanza básicas, grupo 1, pero tengo que apegarme a todo lo que es la norma y al sistema de gestión de calidad. Y así sucesivamente podremos nosotros estar al pendiente de el riesgo que podamos tener a la salud o al ambiente. El ambiente, todo lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? En este ambiente, pues están contenidos todo lo que son los agentes biológico-infecciosos, ¿verdad? Virus, bacterias, sí, parásitos, ¿verdad? Y que nos pueden provocar una enfermedad si no actuamos, si no aplicamos esta norma dentro de nuestros laboratorios, que son laboratorios de formación, ¿verdad? Para que nosotros, ¿qué tengamos que hacer? Pues aprender a inocularlos, ¿sí? Y también hacer que tengamos un ambiente propicio para que nosotros que somos el huésped, somos muy sensibles, no podamos darle entrada, ¿sí? Por ningún lado a cualquiera de estos virus, bacterias o parásitos. Por eso es importante que nosotros esa regulación para los RPBI, sí, a través de esto que acabamos nosotros de mencionar, los colores, los contenedores, las bolsas, ¿verdad? El signo fundamental que tiene el manejo de RPBI, sí, y además algunas otras indicaciones que debemos de tener como son la recolección de todo esto, ¿verdad? ¿Qué se hace con todo esto? Todo esto no se va a la basura. Todo esto lleva un tratamiento y un traslado que justamente
nos lo dice la norma 87 de manejo de residuos biológico-infecciosos y que generalmente siempre los vamos a tener nosotros presentes en nuestro propio consultorio, en el consultorio donde trabajemos, ¿sí? O en los espacios que tiene nuestra facultad donde nos estamos formando, que son los laboratorios y las clínicas, ¿verdad? Clínicas de atención, donde el alumno de primero o segundo año rotan para poder complementar su enseñanza. Esta regulación a través de la norma 87 está dentro de Semarnat, ¿verdad? Que es la de protección al ambiente y a la salud ambiental y que todo está vigilado a través de Secretaría de Salud. En ese sentido, es importante para nosotros que ustedes le echen un ojito para que podamos ver de qué se trata. Donde quiera que vayamos y que veamos este signo, quiere decir que hay manejo de residuos biológico infecciosos, ¿verdad? RPBI. Y que a través de la norma, por eso la tarea va a ser que tienen que sacar la norma, ¿sí? 87 de Semarnat para la protección ambiental de la salud ambiental de residuos peligrosos biológico infecciosos. Y ahí va a venir cómo está clasificado lo que acabamos de ver en las tablas y cómo lo debemos de manejar. En ese sentido, bueno, esta clasificación que tenemos, sí, va porque nosotros trabajamos nivel 1, facultad, clínicas multidisciplinarias, sí, nivel 2 se van a hospitales como la 160 que está aquí por el puente, lo que era antes la 25, y hospitales grandes de tercer nivel como lo era la 25, como lo es Iste Zaragoza, de lo que tenemos nosotros aquí cercanos, ¿verdad? También de esa manera, sí hay una clasificación para el manejo de estos residuos y que viene en esta norma. En ese sentido, ¿quién la aplica? La aplica Secretaría de Salud a través de Semarnat, de la COFEPRIS, y que estamos obligados, todos nosotros, futuros médicas y médicos, sí, que estén dentro del ámbito privado o público, debemos de manejarla de una manera importante. ¿Cómo se maneja? A través de gramos, kilos, kilogramos, ¿sí? De el manejo de estos residuos biológico-infecciosos. Entonces, sí es importante para nosotros llevar a cabo, sí, todas estas actividades, sí, que podamos nosotros irlas revisando, sí, a través de la norma oficial mexicana, ¿verdad? Y que podamos ir distinguiendo. Ustedes van a entrar a los laboratorios, seguramente ya tuvieron esa oportunidad o algunos espacios y han visto que hay algunos contenedores, algunas bolsas y que es importante que nosotros vayamos revisando para qué sirven, cómo las debemos de tener, en qué lugar, porque no se pueden tener en cualquier lugar. ¿Sí? Dicen ustedes, ven una habitación, ahí póngala donde quiera. No, ¿sí? La norma nos establece específicamente dónde y cómo lo tenemos que tener y además qué tenemos que hacer para poder estar vigilando esos contenedores, esas bolsas, ¿sí? Y a quién se lo tenemos que estar reportando. Pues en la facultad tenemos todo esto y es una normatividad, pero además de la norma y del manejo de residuos, vuelvo a insistir que en nuestra facultad está el sistema de gestión de calidad, que es el que va a estar al pendiente de nosotros, estudiantes y profesores de estos laboratorios para que sea aplicado adecuadamente y sea reconocido todo el manejo de RPBI. Fuera de la facultad, pues ya dijimos, ¿verdad? Que es Secretaría de Salud, es la que va a estar vigilándonos, ¿sí? Para que no vayamos nosotros a incurrir en riesgos sanitarios, ni siquiera a la comunidad, ¿verdad? Y esos riesgos sanitarios deben de estar siendo verificados, ¿sí? A través de la norma y de las empresas que son contratadas por nosotros mismos para este manejo.
Alguien preguntaría, ay, es que yo lo puedo manejar. Sí, pero nos rigen normas y nos rigen leyes, ¿verdad? A través de lo que establece Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación, en donde se rige y Secretaría de Salud lo aplica de una manera importante, tanto para los individuos como para nosotros, los humanos, ¿verdad? Decíamos que hay animalitos también y también dentro del manejo, porque recuerden que también los animales se vuelven pacientes, ¿verdad? Con la veterinaria. Y entonces también ahí hay que estarlo manejando. Vuelvo a insistir, en medicina ya no trabajamos con animalitos de experimentación, ¿sí? Porque también hay situaciones muy específicas para poder trabajar con ellos. En ese sentido, jóvenes, están todos invitados a buscar la norma, a llevar a cabo una revisión de la norma, ¿verdad? Poder ver estas tablas. No se angustien si no se lo aprenden ahorita. Poco a poco lo van a ir ustedes revisando, lo van a ir viendo y van ustedes a darse cuenta, sí, la importancia que tiene y cómo lo van a ir aprendiendo. Cuando ustedes se vayan al tercer año de la carrera, se van como estudiantes a los hospitales, ahí tienen que cubrir toda la norma cruda como es en un hospital, ¿sí? Y tienen que cuidarse ustedes y tienen que cuidar a los demás. Cuando trabajamos en un hospital somos trabajadores, ustedes son estudiantes, sí, internos, residentes son igual, un tipo de trabajador que tiene que estar también cuidando a todos los demás y el mismo hospital pues trata de cuidarnos a través de estas normas. Jóvenes, disfruten de la universidad, cuiden sus espacios, respeten su ecosistema. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Doctora.